Varios temas, entonces, varios temas que es lo que cotidianamente manejamos todos, ¿no? En realidad, tarifas, un tema muy sensible. Por otra parte, medidas del gobierno relacionado con esto y con otros temas también, y comportamiento social. ¿Cuál es nuestro rol, ¿no? Desde ciudadanos, desde actores sociales. Digo, todos somos actores sociales. Gustavo Marangoni, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, tarifas, comenzamos por uno de los temas. Bueno, ahí podríamos decir que se combinaron cuatro males. Cuatro males. Mala herencia. Si nos retrotraemos a diciembre del año pasado, había un alto consenso en la sociedad de que algo había que hacer con el tema tarifas porque venía desordenado, con un alto nivel de subsidios, pero además también con subsidios aplicados de una manera incorrecta porque había hogares de alto poder adquisitivo que recibían ese beneficio cuando no lo merecían y había otros que lo merecían y lo recibían poco. Así que había una mala herencia, pero a esa mala herencia se le sumó la mala praxis. La idea de que había que utilizar un criterio fiscal para corregir esta cuestión cuando todos sabemos que las tarifas, primero que afectan a todos los ciudadanos del país, pero además afectan a sectores productivos, afectan a los empresarios, a los comerciantes y también impactan de manera distinta de acuerdo al lugar del país donde vivas. Seguro. Porque no todos tenían la misma base tarifaria. Así que a la mala herencia y a la mala praxis le sumamos la mala suerte, porque se estableció un sistema que establecía el aumento por la unidad de medida, pero además hubo un alto consumo en otoño porque se adelantó el invierno. Por primera vez en muchísimos años, las temperaturas máximas no sumaron durante semanas o meses más de 20 grados, así que la gente consumió más. Doble consumo o triple consumo, más cuádruple o quíntuple aumento de la tarifa, daba lo que fue una explosión en el sentido negativo. Y el cuarto mal, mala coordinación. Es decir, aquí ha habido una decisión política, respetable como toda decisión política, pero es que no haya un ministro de Economía, sino que haya un gabinete económico. Claro, eso le da más poder al presidente sobre cada ministerio, pero le da menos coordinación a los ministerios entre sí. Entonces el Ministerio de Energía toma una decisión que a lo mejor no está a consulta con el Ministro de la Producción o con el Ministerio de Economía, o él toma una decisión el presidente del Banco Central que se interpone con las otras, con lo cual cada uno está casi legítimamente a decir, bueno, yo señor, no señor, porque mi tema es la producción. Si el de tarifa tomó tal decisión, no es responsabilidad mía. El de tarifa dice, bueno, yo tengo que bajar el subsidio. Lo que pase con producción, a lo mejor yo no me tengo que interesar tanto. Y todo está unido. Si vos separás lo que está unido naturalmente y no lo coordinás, tenés impacto en el consumo, que lo hemos visto porque todos los indicadores del primer semestre son negativos, primero por la inflación de enero, febrero y marzo, que fue la inflación debido a la devaluación, y segundo por la inflación debido al tarifazo, que fue la de abril, mayo y junio, que ahora está judicializada, obviamente que esperando la decisión de la Corte, pero que no debiera estar judicializada, porque es una prerrogativa del Poder Ejecutivo que se tendría que haber implementado de una manera más armónica. Entonces, acá lo que hay que pensar es en la economía real. ¿Qué quiero decir con la economía real? Tenés que pensar en el trabajo de la gente, en el consumo de la gente y también en la producción. Porque yo les hago una pregunta. Para administrar el presupuesto de cada uno de nosotros, y mucho más el presupuesto del que produce, ¿qué hacemos? La persona que tiene una fábrica y tiene que planificar de acá a diciembre, ¿cuánto planifica de costo de gas, de electricidad o de agua? ¿Cuánto tiene que pagar? Ahora le va a venir una factura con menos, le va a venir, como le están llegando a algunos, una factura negativa para después poner una factura positiva, después te la van a hacer pagar en cuotas. Entonces esto impide la planificación del gasto en los hogares y de los costos en las empresas. Bueno, ya que invertiste los roles, te pusiste vos en periodista y nos hiciste la pregunta, yo te respondo, como entrevistado en este caso. Ya se aumentaron los precios y va a tener una implicancia inflacionaria, con lo cual que se olvide el gobierno de la inflación del 20% del año que viene que está planificando, porque por las dudas, primero en este país existe desde hace rato el aumento de precios por las dudas. Ya se aumentó por el tarifazo, se aumentaron los precios. Ahora está la tarifa retrotraída, supongamos, ¿no? Y supongamos que ahora está la facturación negativa, que te devuelven el dinero, pero ya los precios no vuelven para atrás. En este país nunca volvieron los precios para atrás. Va a volver la tarifa a su nivel natural o por ahí morigerada de alguna manera, pero como dijo el ministro Peña y dijeron otros ministros, inevitablemente en algún momento se va a actualizar la tarifa y se va a pagar, van a volver a aumentar los precios inevitablemente. Y después vienen los aumentos de precios estacionales.
etcétera, 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 con lo cual la inflación va a seguir y va a estar agravada por esa circunstancia, con lo cual va a haber un impacto económico, Gustavo, ¿o no? Coincido con vos con un matiz o con un agregado, si me permitís. La inflación del segundo semestre va a ser más baja que la del primer semestre, lo cual tampoco supone un gran esfuerzo porque la del primer semestre fue altísima. Quizás no haya tanto margen ahora para tanto traslado a precio. ¿Por qué? Porque se deprimió el consumo, porque se deprimieron los salarios. Si Bueno, vos tenés las paritarias... Pero es un déficit económico. Bueno, exactamente. Vos tenés que las paritarias, los que la negociaron en términos anuales, lo hicieron en un porcentaje del 33-35%, cuando la inflación anualizada, es decir, julio del año pasado, junio de este año, está en el orden del 42-45%. Y los que negociaron medio año, ahora tienen la segunda rueda. Ahí tenemos otro Ese elemento. puede ser un elemento importante. ¿Qué sería lo virtuoso? Que haya una negociación paritaria que ayude a recuperar los salarios, pero que no te impulse los precios. La verdad es que la inflación ha bajado más por imperio de la baja del consumo, porque si vos tenés una pérdida de salario real, aproximadamente de 10 puntos en 8 meses, que es muchísimo. Es decir, es sencillo, si alguien ganaba 10.000, ahora le alcanza para comprar 9.000. Esa persona, ese hogar, tiene que sacar cuenta y tiene que decir: de esto consumo menos, de esto no consumo. Y como además tiene incertidumbre respecto del futuro, porque tampoco el empleo se mueve bien. En realidad, datos también recientes de esta semana marcan que se perdieron 100.000 empleos en el sector privado. Y no podemos medir con eficacia algo que es muy relevante en la economía, que es la economía informal, para decirlo de manera sencilla, los que trabajan no registrados o en negro. Esa persona que cobraba una changa, que ahora le dicen: mira, no vengas todos los días, venite 2 veces por semana a cortar el pasto, o venite a trabajar domésticamente menos porque no tengo la posibilidad de pagarte. Eso también restringe el consumo. Entonces, ¿cuál es el dilema que vamos a tener para los meses que vienen y sobre todo para el año 2017? Que la economía vuelva a crecer, obvio. Que la inflación sea más baja, como apunta, por supuesto, pero ¿cómo haces para tener inflación más baja y que el crecimiento que pueda venir en la Argentina sea un crecimiento que genere empleo? Que vuelva a motorizar el consumo, porque cuando vos mirás todos los tableros de indicadores, todos te dan negativos. Casos como la construcción, te tenés que remitir al año 2001 para encontrarte una caída como la que te encontraste en estos 8 meses. Al 2001. Y en todos los demás tenés indicadores en rojo, salvo en uno, que hay que mirar con atención: importaciones de bienes de consumo. También, para decirlo sencillo, vas al supermercado y ahora te encontrás con uvas de Brasil, te encontrás con galletitas europeas, te encontrás con productos con pollo de Brasil. Entonces, la producción local empieza o sigue sintiendo el efecto de una combinación que es medio compleja. Le aumentaron los costos, por lo que ya comentamos. Le bajó el consumo, porque la gente tiene menos salario y tiene un tipo de cambio que en términos internacionales no es tan alto. Entonces, aquí el tema es ver cómo vos vas saliendo de esto, que seguro no hay una medida mágica, porque tampoco vamos a hacer demagogia barata. No es que vos tomás una medida mañana, un decreto, y mejoraste el tipo de cambio, bajaste los costos. Sí, creaste empleo. Va a llevar tiempo, pero tenés que planteártelo. Por eso hago tanto hincapié, tanto énfasis en el tema de la coordinación. Si vos sos el director técnico de un equipo de fútbol, vos necesitas que tu defensa, tu mediocampo y tu delantera jueguen coordinados. Porque el de adelante se dice: no, mira, mi ocupación es hacer goles, así que la pelota atrás que la recupere Juancito. Pues no, porque Juancito tiene que tener un esquema con vos para saber cómo recupera, cómo te hace el centro, cómo llegás. Si no, el director técnico... Hay dos elementos claves en esto, ¿no? Que Gustavo hiciste alusión. Uno, bueno, te lo menciono yo, que es el gobierno, varios ministros han dicho que una de las claves para generar empleo es la obra pública. La obra pública, y están poniendo mucho énfasis en la obra pública y en el blanqueo de capitales, por un lado. Y por el otro tema es lo que acabas de decir, la importación de bienes de consumo y no de capital. Exacto. Mira, los dos temas que vos mencionás son importantes. El gobierno tuvo una reacción positiva al darse cuenta que se le desinflaba el consumo y dijo: plan de reparación histórica. Me refiero a los jubilados. Que asterisco, que no es tan asterisco. La inflación, que es del 42-43% promedio, en realidad para alimentos y medicamentos supera el 53%.
alimentos y medicamentos es lo que más consumen los jubilados. A los jubilados les aumentó, en lo que va del año, por los 2 aumentos marcados por ley, en marzo y en septiembre, un 30% la jubilación, contra una inflación de su canasta de consumo del 50%. Eso hace que pierdan 20% del poder adquisitivo. El gobierno, advirtiendo esto, dijo, bueno, plan de reparación histórica, vamos a pagarle a los que tienen juicio, a los que lo iniciaron, y a los que no lo iniciaron, le vamos a pagar de acá en adelante. Eso va a tener impacto el año que viene, que no es un impacto menor porque representa 2 puntos del Producto Bruto, lo que se va a volcar en dinero ahí. ¿Por qué lo hacen? En parte porque es justo a los jubilados, que no son todos, porque de los 6 millones de jubilados, en el mejor de los casos va a haber 2,5 millones que van a terminar cobrando algún tipo de mejora, pero eso es poner plata en el bolsillo de la gente. Así que el gobierno ahí por lo menos vio el problema y tuvo una reacción. La obra pública es fundamental que se ponga en marcha lo antes posible porque es una forma de recuperar buena parte de esos 100.000 empleos del sector privado que son de la construcción, que son los que se han perdido. Así que ahí tenés, si se querés, 2 locomotoras de crecimiento del año que viene. ¿Es bueno? Claro que sí. ¿Alcanza? No. Claro, por eso. Gustavo, digo, para un sector 8 meses es poco, para otro 8 meses es mucho. Hay una crisis de necesidades, digo, desde lo social. Ahora, ¿hasta dónde llega el permiso social, no? Justamente. Bueno, si vos lees las encuestas, empezás a observar que la imagen presidencial está en el orden. Nosotros esto desde Miri Asociado, la consultora que tenemos, lo medimos todos los meses. La imagen presidencial está en un 45% positivo y en un 43% negativo. La imagen de la gestión del gobierno está en un 48% de negativa y un 42% de positiva, es decir, ya tenés un saldo deficitario de 6 puntos. ¿Qué marca esto? Que, si querés, la luna de miel, los primeros meses, empieza a consumir capital político, porque aquello de la víscera más sensible, el bolsillo, etcétera, empieza a marcar sus tiempos y sus cronologías. Por lo tanto, es fundamental, no solo para el gobierno, sino para todos, que los próximos meses sean mejores en materia económica. ¿Por qué para todos? Porque uno quiere, aunque sea un lugar común y muy dicho, uno quiere que al gobierno le vaya bien. Y estando aún en la oposición, querés que al gobierno le vaya bien para que en todo caso las propuestas de la oposición sean superadoras y no apuestes al cuanto peor mejor. Porque ser oposición de alguien a quien le va mal es más fácil, pero para el conjunto es más perjudicial. Claro, por supuesto. Gustavo, el otro día el embajador Noam Ahmed de Estados Unidos, embajador saliente por otro lado, salvo que bueno, ganen los demócratas y lo ratifiquen en su cargo, pero bueno, sabemos cómo se maneja Estados Unidos en esas cuestiones, nueva gestión, posiblemente hace un recambio, ni hablar si gana Donald Trump, ¿no es cierto? Pero bueno, habló hizo una crítica al peronismo, habló de los bipartidismos, etcétera, cuando en Estados Unidos históricamente son demócratas y republicanos, o sea, no miró su casa y miró la casa ajena. Pero bueno, y el presidente Macri se inmiscuyó en la política exterior, ¿no es cierto? Se jugó por Hillary Clinton, criticó a Donald Trump, etcétera. Digo, ¿qué te merece esa toma de posición, ¿no es cierto?, del presidente Macri tan jugado en esta instancia con una elección norteamericana allí, con lo que significa Norteamérica, ¿no?, que no hay que negarlo, ¿no? El tema de la elección de Estados Unidos es un dato siempre importante porque es el país más grande económicamente, más influyente del mundo, y porque el fenómeno de Trump es un fenómeno que hay que leerlo muy bien. Trump no es el típico candidato republicano liberal que quiere un mundo más abierto y un Estado menos presente. En realidad es una reacción, casi si me permiten, entre comillas, populista dentro de los Estados Unidos, que le está diciendo al norteamericano promedio: no queremos más NAFTA o queremos mucho menos integración con México y Canadá, no queremos acuerdos de libre comercio que le quitan el trabajo al obrero norteamericano. Cuando en la Argentina se repite, hay que insertarnos al mundo, cosa con la que nadie a priori podría estar en desacuerdo, lo que habría que agregar es: leamos bien el mundo al que nos estamos incorporando, porque es un mundo en cambio. Ojo, Hillary Clinton también está planteando algún tipo de reservas, por ejemplo, respecto al acuerdo que quiere firmar el propio Obama, que es de su partido demócrata, con los países de América del Sur, del Pacífico, y con los países del Pacífico, de Asia Oriental. Y dice, vamos más despacito. ¿Qué quiero señalar con esto? Vamos a un mundo
o estamos en un mundo donde el proteccionismo y el cuidado de los mercados internos es un elemento importante a la hora de fijar políticas. De hecho, entonces tenemos que fijar que nuestro mercado interno también sea cuidado y que la inserción en el mundo sea leyendo muy bien esta realidad. A lo que iba, Jorge y Gustavo, a la segunda parte que tiene esta pregunta, porque justamente hablaba del bipartidismo y hablaba de la historia, si se me permite la redundancia, argentina. El peronismo y el radicalismo, en este caso las alianzas que se arman siempre, pero del peronismo siempre está del otro lado, más allá de transitorias alianzas. ¿Cómo viene, estuvimos hace pocos días charlando contigo, pero cómo viene ahora el peronismo? ¿No? Porque hubo algunos nuevos movimientos. ¿Cómo te parece que viene para el futuro la cosa? Mira, me parece que en los próximos meses vas a seguir teniendo muchas fotos, agrupaciones, desagrupaciones, rupturas, suturas. Creo que el peronismo, y no voy a decir nada muy novedoso, va a definir en la provincia de Buenos Aires el año que viene su interna, pero casi de manera externa, diría yo. Es más difícil, a priori, pensar que todos los que se identifican como peronistas vayan a una suerte de paso y ahí resuelvan quién es el candidato. Creo que en la provincia de Buenos Aires, que si se quiere es la más nacional de las elecciones provinciales. ¿Por qué? Porque el lunes siguiente del domingo que sean las elecciones, el resultado de la provincia de Buenos Aires, si se quiere, va a ocupar un lugar en los medios de comunicación y en la gente más alto del que ocupen otras provincias. Lo digo respetuosamente respecto de las otras provincias, pero por la importancia, porque es el 40% de la República Argentina y porque propios interlocutores del gobierno dicen: en el 2015 ganamos el gobierno, pero si queremos ganar el poder tenemos que ganar en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué se supone? ¿Qué se supone que va a alentar el gobierno de la provincia de Buenos Aires? No solo tener su mejor elección y volcar la mayor cantidad de recursos que pueda para reactivar la economía ahí, sino procurar que el peronismo esté dividido en la mayor cantidad de fragmentos posibles. ¿Digo una herejía si veo una María Eugenia Vidal más peronista que Macri? Creo que cada uno... Mira, la economía es global, la política siempre es local. María Eugenia Vidal gobierna una provincia que en los últimos 30 años tuvo siempre administraciones peronistas y que además el peronismo es una cultura muy fuerte, sobre todo en el conurbano. Así que tiene que tener algún tipo de empatía y una cuestión de trascendencia respecto de su propio origen político. Así que eso es lo que de alguna manera explica que vaya incorporando intendentes que fueron de origen o son peronistas y que también vaya buscando algún tipo de alianzas para ampliar su base de sustentación. Si lo logrará o no, si esos referentes llevan consigo los votantes o solamente la figura y el físico de sus referentes, lo podremos saber con exactitud el año que viene. Gracias, Gustavo Marangoni. Gracias a usted. Seguimos después de la pausa entonces con el doctor Benjamín Suraz.